Bueno, primero me gustaría un poquito platicar sobre pues realmente cuál es la importancia de nuestro cuerpo físico, pues en esta cosmovisión, en esta visión de cómo veían la vida también nuestros ancestros, ¿no? Eh, Realmente para ellos nosotros no formamos como un ser superior sobre nuestro entorno, nosotros éramos parte, de hecho no había como una jerarquía como tal, como realmente ahorita la percibimos, como ahorita nos ha enseñado, pues ahora sí que toda la educación actual. Esto es diferente. Antes formábamos parte de la naturaleza, es por eso que también se realizaban pues este tipo de ofrendas con flores y frutos, con ahora sí que materia natural, sin plásticos, sin metales. Y bueno, el cuerpo humano pues también era considerado de la misma forma, como un vehículo de respeto, de honra, ¿no? Por eso mismo, pues había un culto al cuerpo. ¿Y cómo se lograba esto? Pues también a través tanto de la alimentación como de pues ejercicio físico de distintas formas. Esto es solamente pues una parte, ¿no? Para el bienestar realmente de un ser humano, ¿qué otra cosa pues nos hace falta? A ver, alguien que me diga, aparte del cuerpo físico, ¿qué otro bienestar necesitamos? Espiritual también, claro, porque el espiritual pues está conectado con algo que nos hace bien desde adentro, ¿no? Que viene una sensación que no necesitas nada más, que no estás preocupado, que no necesitas nada, ¿no? Entonces, el ejercicio está conectado, digamos, directamente con este bienestar. ¿Por qué? Porque al tú mover ciertas partes de tu cuerpo, ejerces presión sobre ciertas glándulas y estas glándulas pues tienen un efecto de segregar hormonas que también hacen pues su efecto, en este caso de felicidad, de estar en paz, de estar bien. Ese es el primer efecto. Obviamente el segundo es que la alimentación con la que consumimos, pues va a hacer que realmente se transforme en energía. Si podemos comer bien pero no hacemos algún tipo de actividad física, y yo sé que hay muchas personas que en este momento pues tienen también trabajos que no les permiten tener una actividad física como, pues no sé, de estar 8 horas moviéndose, ¿no? Hay veces que tenemos que estar más sentados. Y bueno, esto pues también tiene una repercusión sobre nuestro propio cuerpo, vamos adquiriendo pues como estereotipias, ¿no? Es como un animalito que lo vemos en el zoológico y pues si nada más tiene una jaula de este tamaño, pues va a poder nada más realizar lo que puedan sus articulaciones dentro de ese territorio. Entonces, el ser humano, recordemos que tenía muchísima actividad en la ancestralidad, ¿no? O sea, tenían que ir a recolectar semillas, tenían que ir a recolectar frutos, tenían que, pues en este caso, cazar animales, ¿no? Y bueno, es algo que pues ya no realizamos. Entonces, pues los ancestros obviamente lo sabían, era parte de la vida, no era que también pues lo veían como algo externo, ¿no? Pero también había ciertas prácticas como la de ayer, que pues se llamó Kinam, en la cual pues se colocaba el cuerpo en ciertas posiciones para tener un efecto sobre la psique también, porque mentalmente nuestro cerebro está acostumbrado a solamente estar recibiendo estímulos, ¿no? Estamos así como si fuéramos esponjas auditivas, visuales, estamos todo el tiempo recibiendo información, ¿no? Y depende también nuestra edad y cómo sean nuestros hábitos, es como también nuestro cuerpo pues lo está recibiendo, ¿no? Es por eso que en este momento que está viviendo el ser humano, de un momento tecnológico donde todos, bueno, no todos, pero sí un porcentaje muy grande de la población mundial tiene un celular, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo ahorita? Que tenemos un estímulo visual primeramente, auditivo, y que estamos en una posición, ¿no? Estamos así como que resolviendo toda nuestra vida, solamente volteando a ver con una mano esto, moviéndolo ahora sí con las articulaciones de los dedos, ¿no? Entonces, bueno, es algo que esto no ocurría antes, ¿no? ¿Hace cuánto existen los celulares? O sea, yo iba
la secundaria cuando empezaron los celulares, no hace mucho. Entonces, bueno, eso es lo que hay que primero considerar, ¿no? Esta forma de vida es muy actual. Esto no es que el ser humano viva de esta forma. Y pues, ¿qué ha pasado? Que pues también por eso mismo hay muchas enfermedades. Hay muchas enfermedades que se han venido también pues sucediendo por lo mismo, por el estilo de vida. Y pues no nos damos cuenta. Yo les estoy hablando con toda la sinceridad, no crean que yo nací en una familia donde a mí mis padres así desde súper niña, así de órale, ponte a hacer ejercicio. No, a mí no me educaron así y no te das cuenta hasta después. O sea, es como cuando estás dentro de, pues sí, de algo en lo que estás envuelto, no te das cuenta hasta que empiezas como que a crear ciertas experiencias diferentes, ¿no? Y eso es lo que ahorita yo les estoy como que invitando a hacer. Pruébenlo, háganlo, experimentenlo y también estén atentos cómo lo sienten, ¿no? ¿Qué sucede tanto en lo que piensan como en lo que su cuerpo, digamos, recibe como estímulo, y también cómo se sienten ahorita y cómo se van a sentir al final, ¿vale? Lo que les voy a explicar un poquito lo que vamos a hacer. Entonces, van a hacer ejercicios físicos y estiramientos, pero muy básicos, no se preocupen, no van a ser ahora sí que muy difíciles, y vamos a conectar también con la respiración. ¿Por qué la respiración? La respiración es muy importante. La respiración forma parte, ahora sí que como ustedes saben, de pues, las fases vitales para la vida. Si no respiramos, ¿cuánto duramos adentro del agua? Pues nada, habrá quien dure 3 minutos, habrá quien dure 5, pero nadie dura más de media hora. Y eso es importante. Si conectamos con nuestra respiración, nosotros podemos llegar a estados mentales diferentes, principalmente, y también vamos a promover que la circulación de nuestro cuerpo sea diferente, bueno, de la sangre sea diferente, y que nuestro sistema nervioso también cambie, ¿no? Hay 2 sistemas nerviosos, simpático y parasimpático, y podemos estimularlos de acuerdo a qué tipo a cómo respiramos. Entonces también ahorita vamos les voy a enseñar un poquito a experimentarlo. Y bueno, finalmente, para terminar la sesión, vamos ya que estemos relajaditos, porque van a ver cómo el movimiento nos va a hacer llegar a otro estado, y vamos a estar como en apertura, ¿no? O sea, el movimiento lo que hace es, ahora sí que zafar esos nudos que no se ven, pero existen en ciertas partes de nuestro cuerpo y en nuestros órganos y en nuestra mente, y luego nos pone totalmente perceptivos para poder disfrutar. Entonces hay una palabra que pues también se dice ahora sí que en Macehuatlactoli, en la lengua de los merecedores, y es esto, ¿no? Es merecer. Entonces recuerden esta palabra, somos merecedores, así percíbanse. Si no, o sea, para cualquier cosa, así hasta para el pastel más delicioso, para disfrutar del río, para lo que sea, necesitamos entrar en la frecuencia de ser merecedores. Si no lo hacemos, estamos haciendo todo automatizado y, sí, ya lo hice, ay, no, sí, mijito, pero primero tú, pero, la tarea, pero no. El ser humano, seamos mamás, papás, abuelos, lo que sea, tutores de 20 hijos, necesitamos cuidarnos de nosotros mismos, porque si no, no vamos a estar al 100 para cuidar a los demás. Y esto es importante. O sea, esto es una probadita de lo que pues se pueden dar a ustedes mismos ahora sí que en sus momentos, ¿no? Darse un espacio en sus vidas laborales, en sus vidas sociales, para poder llegar a ese bienestar y a que su cuerpo, digamos, empiece también a moverse de la forma en la que, o sea, bueno, tanto sus células, su digestión, su pensamiento, o sea, es como integral, ¿no? Es como empezar a tener la máquina en funcionamiento, y que no también nos cueste trabajo hacer las cosas, ¿no? Que sea como muy fluido. Vamos a permitir que esa energía fluya, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Era un poquito ahí como de la teoría para como que enfocarnos en qué tenemos que estar pensando, en qué frecuencia. Y bueno, pues los voy a invitar primero a tomar, a pararse tantito.
También la energía fluye un poquito mejor cuando estamos en círculo, también por eso las danzas son así. Entonces los invito a crear así una media luna, hay suficiente sombrita, podemos estar, para los abuelos, para los ancestros, la simetría era muy importante, por eso también pueden ver aquí simetría en el altar. Para todas las culturas antiguas es importante que fluya, que esté exacto, ¿no? O sea, el círculo, el cuadrado. Si no, son irregulares y ahí se atora la energía. Por eso el cuerpo, o sea, hay que tratar de mantenerlo, ahora sí que en simetría. Eso, chicos, muchas gracias. Entonces, vamos a hacer este medio circulito. Muy bien, chicos, gracias. Y vamos a comenzar. Entonces, ándenle, les invito que se queden descalzos, porque eso es también muy importante. Algo que sucede es que estamos ya en la actualidad solamente con zapatos, ¿no? Este pasto está bien, bien bonito, este es un regalo también. Vamos a disfrutarlo, es importante entrar así en entonación con él. Y vamos a comenzar, vamos a darles unos minutitos. Y es como que la sensibilidad. Entonces vamos a comenzar con el cuerpo, sintiendo. Es importante primero sentir, porque no nos damos ni el tiempo de sentir, nunca. Estamos como que así automatizados. Así que tengo que hacer el pensamiento. No, sintamos. ¿Vale? Entonces vamos a colocar primero, les invito a que coloquemos los pies conscientemente sobre la tierra. O sea, vamos a dar así como 1 y 2 pasos. Vamos a tratar de colocar la columna erguida. O sea, no es necesario superdoblarse, lo que no sea incómodo para ustedes. Solamente vamos a erguir la columna, vamos a mandar los hombros hacia atrás. Vamos a observar que nuestros dedos de nuestros pies estén volteando hacia nuestro frente, ¿vale? Y que los talones estén a la altura de los isquiones, que es como que el hueso de nuestra cadera, ¿vale? O sea, no estamos ni así, ni tan así, sino cómodamente. Vale, muy bien. Vamos a empezar a percibir, vamos a tener nuestra mirada a la altura de nuestros ojos, o sea, no vamos a tener la mirada ni arriba ni abajo. Y vamos a cerrar los ojitos, aflojamos, mandamos los hombros hacia atrás. Y vamos, pero nada más digo una vez, así, no nos movemos, y vamos a cerrar los ojos. Y vamos a comenzar a respirar profundo. Vamos a inhalar. Inhalo.